pusimos la intro. Esperá, ¿O sí? porque esto es la intro de Pino. ¿Eh? Ahora estamos por hablar con Pino Sí. en su especial de ¡Pino Pino en en lugares! lugares. Pero esta vez no está en ningún lugar. Salvo su casa. Está en su casa. Estoy en casa. Bueno, es un lugar. Es un lugar. Tu casa es un Que lugar. ya repitió. Repetidísimo. Podemos decir Pino ¿verdad? en lugares. Ay, espérame, creo que me corta la cámara un poquito. A ver, A ver. Y Estamos poneme un centrados. poquito más fuerte. el audio. ¿Yo? Sí. Sí. A ver. No, Fausto te está acomodando. Ah, bien. Ponete perdón, más fuerte, vos boté un poco. A ver. Ahí sí, más fuerte, más fuerte. La feita, mira. Me corta el pelo. Sexy. Bien. Atrevido. Ya está. Con ya Pino, está. o sea, hoy decidimos que Pino no esté en lugares porque queremos poner en agenda, creo que un debate que viene sucediendo en estos últimos días, que es Uber versus taxi. Este debate se está haciendo en Tucumán, porque tenemos gente que no está en Tucumán en el Sí, chat. pero la tendencia es nacional. Es nacional, sí, pero esta semana fue La noticia en tendencia es Tucumán. nacional porque, bueno, Uber y otras plataformas tipo Cabify, Pedido Ya y todas esas cosas Sí. operan en muchos lugares en todo el país. O sea, ¿para qué tengo esto aquí? Operan en muchos lugares, no solamente en Tucumán, sino en todo el país, en 15 provincias operan. Justo, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, para la gente que no sabe, estudiando y haciendo cositas así de políticas públicas y demás. Y estuve armando la semana pasada estudiando el tema Uber, uberización laboral en realidad, pensando no solamente en la gente que trabaja en Uber, sino también la gente que trabaja en Pedido Ya, en Rappi y eso. Trabajadores de plataformas. Trabajadores de plataforma y empezando a imaginarnos, en base a lo estudiado que hay, cómo se puede regular esta situación de estos trabajadores que están fuera del sistema hoy en día, digamos. Claro. Si bien prestan un servicio a una empresa que en lo general no facturan acá, están en una dinámica de precarización laboral. Para mí ahí das, creo que unas cosas, te detengo ahí porque creo que hay como muchos como aspectos a abordar del tema. Sí. Yo Sí. primero, y creo que los tres aquí somos pro Uber, ¿o no? Sí, totalmente. Bien. Me parece, no sé, ayer creo que iba a decir que no. Yo en realidad no sé si es porque soy pro Uber o en realidad soy anti-taxi. Es lo No más es lo probable. mismo. O sea, termino estando a favor de Uber porque estoy muy en contra del taxi, del servicio Yo que no presta estoy el en taxi. contra del taxi. Yo estoy re en contra, por lo menos de cómo se está prestando el servicio en esta provincia con el taxi, recontra en contra. Para mí el Hay taxi una es lógica sinónimo de distinta. rapidez, digamos, y el Uber es sinónimo de confort. Que son dos cosas distintas que venden, digamos, son servicios que pero se venden ¿por qué diferentes, digamos. el taxi para que vos obtengas este servicio de rapidez tenés que renunciar al confort o a la buena atención o a que la no seguridad? tendría que pasar, no tendría que pasar. Yo creo que el debate no es Uber sí, Uber no. Es Ajá. empleo sí, empleo no. Porque Uber Es como es una cómo fuente de sí empleo. y cómo no. A Claro, ver, me parece eso que van por ahí. ajá. Porque hoy los taxis también, no lo metamos a todos los taxistas en la misma bolsa, digamos, es como, bueno, pueden ser algunos mejores que otros, igual que los Uber, puede ser Sí, uno bueno. mejor que otro. Pero hay que generalizar para poder abordar el tema, si no, si nos ponemos Sí, generalicemos que el servicio de taxi, por lo menos en Tucumán, generalmente, es flojo, pero a pesar de eso, por más que en Tucumán particularmente el servicio de taxi no sea tan bueno, ajá, en el país se ha dado la discusión taxi-Uber. O sea, bien. en Mendoza, en Buenos Aires, Para mí, en Rosario, en todo el país se dio, a medida que se iba instalando la aplicación y iba creciendo su popularidad, se iba dando más y más esto. A mi entender, Uber no viene a quitar el trabajo de los taxistas, sino que viene a modificar el esquema de laburo, digamos. O sea, los taxis ahora tienen que mejorar su servicio para que la gente los elija por sobre los Uber. Generalmente Uber, para instalarse en las provincias o en los nuevos mercados, tiende a tirar los precios al piso. O sea, precios claro, muy bajos. o sea, los taxis tienen que competir no solo con el confort y el cuidado de los taxis, sino también con los precios, porque los taxis, el último aumento ha sido enorme. O sea, ha pegado un Claro. salto gigante
Y eso lo dejó súper atrás con Uber, pero al punto de, por ejemplo, un viaje a Tafí Viejo, que son 10 kilómetros, creo, en ese momento salía 2.000 pesos. Digamos, el de Uber salía 1.600 a 1.800. Entonces el precio era competitivo. Vos algunas veces, si necesitabas ir rápido, o el Uber estaba, porque se demoran demasiado algunas veces, vos te tomás un taxi y era competitivo. Ajá. Con el último aumento, Sí. o sea, el taxi está saliendo 3.000, 3.500 en la misma distancia. Y Uber sigue saliendo lo mismo. Entonces, Sí, igual ahí hay pierde como, competitividad. O sea, sí, pero tiene que ver con que Uber se está instalando en la provincia, está empezando a tener como... Más económico, decís, tiene la tarifa a quiere, propósito. quiere acaparar el mercado, está también Cabify llegando, entonces como que está la lógica de, bueno, Cabify y Uber en la disputa del mercado, si bien Uber es quien representa a la mayoría de usuarios, digamos, por lo menos en movilidad de personas, junto a Cabify, en todo el país, y después en segundo lugar Didi, que es otra plataforma de transporte, Sí. en la disputa del mercado está en Uber y Cabify. Lo que es interesante de esto es que no dejan de ser trabajadores de plataforma, digamos. bien. Y eso no está regulado, o sea, no tienen derechos, no tienen seguros, no tienen un montón de situaciones concretas Están por que fuera del sufren los sistema. trabajadores. Están por fuera del sistema. Claro, pero lo más interesante es que, bueno, si vos lo querés regular, ¿qué es lo que distingue el trabajador de Uber de un taxi? O de cualquier otra cosa. Que ellos pueden, o un trabajador de Rappi y tal, que ellos tienen la posibilidad de elegir en qué momento del día trabajar y cuántas horas trabajar durante el día. O sea, para mí el diferencial del servicio de transporte, porque en definitiva un servicio de transporte de un lugar a otro, el diferencial está en la libertad o la posibilidad de elegir el horario de trabajo. Pero lo que pasa es que estamos pensando que la gente, los choferes de taxi, los choferes de Uber, son perfiles diferentes de personas. Yo creo que en el no Uber se benefician la gente que tiene flota de taxi, digamos. Claro. Y en el sí Uber se beneficia la gente que tiene su auto propio. Sí. Y tiene otro trabajo. Y tiene otro trabajo, que generalmente es un segundo trabajo. Mucho me ha pasado, que son Uber. Que me han pasado dos perfiles así como muy concretos. Gente que tiene otro trabajo, uno que trabaja en una YPF, Sí. y hacía Uber después, digamos, en su tiempo libre. Y me pasó también familias, que son madre, hijo, generalmente Y familias todos trabajan reducidas el que compran el auto y lo pagan trabajando. Ajá. Entonces, mucha gente que labura para pagarse su propio auto. Uh-huh. Porque las cuotas se le van altas, porque no pueden, o sea, condiciones que hace que el auto tenga que rendir por ellos. Y eso me parece fantástico. Y no creo que le quite el trabajo a un taxista que también puede tener Uber. No, igual Sí. yo insisto en que los primeros que perdieron esta disputa son los taxistas no cuidando el servicio que brindan. Y no hablo del taxista individuo que trabaja, sino el responsable de, en este caso si son flotas, que no han cuidado de las condiciones de los autos. Igual hay Uber que vienen tan mal condiciones, ¿no? O sea, tampoco es que los Uber están muy bien. Hay veces que me tocó un Fiat Uno hecho verga, que iba así de tal lado y yo iba en medio de la ruta así, a mí nunca me tocó temiendo todavía, por mi suerte. vida. Pero coincidimos todos que la norma o lo que hay que hacer no es prohibirlo. Es regularlo. Digamos, es regular el trabajo que están prestando, el servicio que están prestando, y en base a eso poder dar... y que además de todo el consumidor elija qué quiere tomar. Si el consumidor está eligiendo más Uber, hay que empezar a pensar por qué está eligiendo más Uber. Y en función de eso, trabajar. Pero no podés vos, porque sos Juan Estado, decir el Uber no existe y niego a toda esa gente que está trabajando. Trabajando de eso, exactamente. Me parece que el camino que ha tomado, digamos, la provincia de Tucumán, diciendo, bueno, se prohíbe el Uber y la plataforma por acá, va a terminar decantando en algo parecido a lo que pasó en Mendoza, que en un principio se negó el uso de la plataforma y después un revés judicial, bueno, como que le dio juego a la plataforma de nuevamente. Hay una cosa y se también, tuvo que regular. Hay una cosa también que es en la mesa de discusión poner a las dos partes. Bueno, o sí. sea, se escuchó los tacheros, Jaldo se juntó con los tacheros y tomó esa decisión
sin poner en consideración la otra parte. Y después, bueno, la gente de Uber, el Uber Moto y el Uber Auto se han empezado a manifestar al día siguiente y han decidido no cortar su servicio. Claro. Porque era, o sea, a la querer asustar con multas, nos impide igual que, o sea, no es ilegal y no permitida la aplicación, no es que no te la puedes bajar. La aplicación sigue funcionando. Pero vos preferís no correr el riesgo, vos como trabajador La gente autónomo. sigue igual, yo me tomé Uber y siguió igual. Sí, Sigue está funcionando. complejo también, ponen en riesgo su vehículo, un montón de cuestiones de seguridad, porque ya ha pasado en otras provincias que los taxistas y trabajadores de remises que venían trabajando antes se ponen en contra del Uber y lo primero que hacen es romperle el auto y entrar en una dinámica ahí bastante compleja, digamos. Y después también empiezan a culpar un poco al usuario porque dice, bueno, ¿por qué el usuario elige esto? Y también bardean al usuario que va usando el Uber o lo que sea. Pero bueno, me parece interesante esto de pensar cómo se regula esto, hacia dónde lo llevamos. Nos quedamos en el hecho de que se prohíbe y ahí queda y dejamos toda esta gente sin la posibilidad de hacer unos mangos extras, siendo que el servicio de transporte público, tanto de taxi como de pasajero en Tucumán, es asqueroso. O bien tomamos el problema que hay y empezamos a regularlo. O sea, el mundo está yendo a regular esta situación contrariamente a la prohibición. Hay una cosa también que la leo en este momento, en la coyuntura política. Creo que es un desacierto poner este tema en la agenda ahora, digamos, y no solucionarlo de última, patearlo para después. Porque, no sé, no conviene polarizar en este sentido, digamos. Hay mucha gente que lo va a sentir en el bolsillo. Bueno, pero Y el bolsillo habla, también en lo electoral. Entonces sí me parece que era un tema que, o sea, por ejemplo, para la elección tucumana, los tacheros querían aumentar. Sí. Han dicho, aguanten. Así directamente, han avanzado. Yo creo que también es un desacierto, en este caso, poner la discusión en este momento en agenda. Es una discusión que hay que tenerla, no de la manera que se la tuvo, o sea, no de esta manera punitivista. Y tan a destiempo que el día lunes a la mañana, Kelly Olmos, ministra de Trabajo, en una entrevista en Radio Con Voz, anticipó, y también en el Destape, anticipó que está trabajando en una ley para regularizar las economías de plataforma. Claro, y acá se las entonces, están negando. Entonces vos estás en un proceso donde el país está yendo hacia ese lugar, donde provincia de Buenos Aires hace 2 meses ha hecho un registro de todos los Uber y Cabify que hay trabajando en la provincia, donde se va en búsqueda de otorgar más derechos, vos decís, no, cerramos todo. Entonces, pero regular y no prohibir es la base. O sea, regular entonces, y no prohibir es la base de todo. Bueno, o sea, entonces, en ese sentido es que, bueno, sí, pensemos cómo regulamos, digamos. También pensemos que, si bien todos ahora estamos defendiendo el Uber, en este caso, la plataforma tampoco es lo mejor que hay para el trabajador, porque el trabajador termina siendo esclavo de una plataforma, en esto de las comisiones que le cobra a los choferes, en las sanciones que le aplica si es que rechazan viajes, en que los choferes no tienen conocimiento de a quién buscan, Sí. que los choferes no saben... porque bueno, ha pasado en Tucumán que un chofer de Uber, que era policía, fue asaltado y encima lo pusieron atrás en el baúl y hicieron un robo después. O sea, situaciones concretas en donde los choferes de Uber también sufren cuestiones de inseguridad y también porque la plataforma no les permite, no los cuida. Sí. Hay un desconocimiento total de los choferes y de la gente que trabaja en este tipo de plataformas, tanto Pedido Ya y Rappi, de cómo se maneja el algoritmo a la hora de otorgar los viajes, a la hora de a quién le da el mejor viaje, porque también está esa priorización que se da y ese ranqueo que se da dentro de la aplicación y las sanciones que se dan por trabajar menos horas al día o más horas al día, cómo te premian. Todo ese desconocimiento del algoritmo también juega en contra del chofer. O sea, si bien estamos de acuerdo con que Uber tiene que trabajar y hay que regularizarlo, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo hacemos que la persona que trabaja en Uber también tenga derechos y tenga posibilidades de acceder a un... Claro, el Estado tiene que intervenir dentro de la aplicación también. O sea, por ejemplo, pasa algo típico de esto. Las calles están mal trazadas en el GPS del Uber. Sí. No hay manera de quejarse. No las hay. O sea, no puede decir o sea, no lo puede decir el chofer, no lo puede decir nada. O sea, no te da la posibilidad de nada.
intervenir, ¿no? Ni la persona, ni el Estado menos. Pero yo creo que sí tiene que haber en en todas las aplicaciones, en realidad, en todos los trabajadores de plataforma, pasa esto, que de repente no tienen un lugar para llamar, son mensajes de texto, no hay una sede, digamos, son gente que viene, capacita, se va, Claro. quedas por Claro. mensajito, no hay una cara visible, no hay un lugar que diga, un cartelito que diga Uber, o sea, taxiar tiene su lugar, o sea, como que sí operan en esta lógica de más liberal, ¿no? Donde evitan los estados Sí. mundiales, ¿no? Y bueno, como Instagram, Facebook, o sea, son debates que están en todo el mundo, en todas las plataformas, ¿no? Porque hay muy pocas que están reguladas, más por ejemplo las que tienen derecho de autor, como Netflix, Spotify, todas esas demoran en llegar generalmente a una escala mundial porque hay legislaciones de autoría por país, entonces terminan como entrando en una lógica más estatal. Pero las otras no. En general, en el mundo hay tendencia a regularizarla, digamos, Reino Unido lo hizo, Chile lo hizo, Uruguay lo hizo, Estados Unidos lo hizo en algunos estados. Hay la tendencia esa, a regularizar, que el trabajador tenga más derechos y que los trabajadores de Uber estén más seguros y más cubiertos. Claro. O sea, Resguardar al trabajador. pero sí es como, bueno, entenderlo como un trabajador más, una nueva unidad de empleo que se abre en el mundo del trabajo, en esta aparición de las nuevas tecnologías. A las plataformas como Uber, Cabify y todo esto son plataformas que dan pérdida. O sea, son plataformas que no están en el mercado hoy en términos de irse de un país porque tengan que cubrir los derechos laborales de un trabajador. Porque los modelos de negocio de este tipo de plataformas son tipo venture capital o acciones, digamos, a largo plazo, en donde acciones de alto riesgo que se llaman, donde entra guita y se piensa a futuro. Muy lógica, digamos, Amazon, digamos, de entrar con el precio más bajo y empezar a ganar el mercado por ahí. Ese modelo de negocio que es el que hoy se está manejando en el tipo de plataformas que no están dando ganancias, que son deficitarias, están en esa lógica. Entonces, tampoco es que porque le pongas impuestos o porque le regules el trabajo a los choferes y le otorgues derechos, las plataformas se van a ir. Claro. No, claro. Pero eso pasa cuando vos prohibís, sigue sucediendo en la ilegalidad, en la marginalidad. El capital de estas plataformas, ¿cuál es? Es la cantidad de usuarios directos, que son a quienes ellos trasladan, o sea, la cantidad de usuarios de uso de la plataforma y la cantidad de usuarios de choferes y trabajadores de la plataforma. Entonces, estas grandes empresas te venden, bueno, yo soy la empresa más grande porque tengo la mayor cantidad de choferes y de viajes realizados en tal lugar, en tal país, y crecen de esa manera, pero bueno, hoy todavía en una especie de, bueno, una Amazon que hace 6, 7 años era deficitaria y hoy es una de las, te diría, la principal plataforma y una de las accionistas más grandes del mundo, digamos. Claro. Bueno, entonces vamos hacia regularizar la situación. Capaz que cuestionar por qué, o sea, qué intereses realmente se están defendiendo, por lo menos acá, cuando se niega a todos esos trabajadores, porque acá hay flotas que tienen como mucha... Sí, lo principal es, bueno, la tendencia a que haya flotas de taxis, Sí. lo que ha generado, me parece, el principal conflicto, porque ya el chofer de taxi, si chofer me refiero a la persona que no tiene vehículo y va y trabaja para un patrón que tiene un taxi, Sí. Puede hacerlo de otra manera, en un auto propio, de otra manera, sin la necesidad de tener una licencia, y puede trabajar igual y ganar dinero igual, y en su propio vehículo, y bajo su propio regla y bajo su propio tiempo, Claro. sin rendirle cuentas a nadie, y sobre todo ser dueño de su propio tiempo, que es el diferencial de esta economía de plataforma, digamos. O sea, de decidir, bueno, yo voy a trabajar 4 de la mañana y 4 de la noche, y cuando generalmente los que tienen flota de taxi le dicen, bueno, agarra el taxi desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sos vos, de las 10 de la noche otra persona, y así. Claro. Entonces pierde la posibilidad de tener multiplicidad laboral en esta situación, digamos, donde tenemos 12,4 de inflación. Obviamente hay gente que tiene que recurrir a los múltiples trabajos. Y me parece que también
dentro de eso está la parte sindical, digamos que... No pueden sindicalizarse las claro, plataformas, lamentablemente, tiene esa dificultad. Que cuando sucede en otro tipo de economías, hay una posibilidad de sindicalizarse, de acomodarse, que a futuro seguramente llegará de alguna manera, pero es muy difícil poder vincular los trabajadores que son individualmente y cada uno tiene su lógica en algo nuevo, digamos. Me parece que esa dificultad hace que hoy los pedidos ya, los Rappi, los Uber, los Cabify, los Didi, o toda la economía de plataforma estén desregularizadas. Claro. excelente. Bueno, acá te dejamos, Pino, ya llegaron nuestros invitados. Buenísimo. Impecable. Impecable ustedes, siempre. Gracias. Te extrañamos. Yo también los extraño, lo estoy viendo. Nada, me pareció interesantísimo los aliens. ¿Tenés experiencia con aliens vos? No, el no tengo ranchillo debe experiencia con aliens, pero un par de aliens. tengo una idea de que puede ser que algunos de nuestros gobernantes hayan sido aliens, digamos. ¿Cómo quién? O sea, para mí, don Carlos Saúl... Reptiliano. Vos decís que vos lo ponés en esa No. categoría. No, don Carlos Saúl, para mí, él, cuando dijo que iba a ir a la estratosfera y Tenía un era para vehículo llegar con lo particular. suyo. Claro. algo sabía, digamos, como Tenía un vehículo particular. él tenía ahí una idea Sabía. de que algo iba a pasar, digamos, por ahí lleva la cosa, entonces me parece que es como, bueno, ahí hay posibilidades de que haya sido. Bien, bueno, muchísimas gracias, Pino. Y